Esto es una imagen, evidentemente, de España vista desde arriba, para que veáis cómo el terreno pues, es bastante irregular. Tiene zonas llanas, tiene montañas. Recordad que hemos definido el relieve como la forma de la superficie terrestre, o lo que es lo mismo, las irregularidades del terreno. Entonces nosotros en este vídeo hoy vamos a ver cómo se ha formado el relieve español, cómo se han formado las montañas, las cordilleras, los valles de la península ibérica, que tiene una historia geológica muy larga. Y relacionado con esto, a mí me sorprendió cuando siendo niño visité el Torcal de Antequera y me explicaron que estas formas tan curiosas que hay en el Torcal de Antequera se deben a que pues se crearon por la erosión, la disolución de la caliza con el agua del mar, porque yo me preguntaba, ¿pero cómo ha llegado el agua del mar ahí en lo alto del Torcal de Antequera? Me preguntaba cuando yo era un niño. Entonces es que la historia geológica de España arranca hace millones y millones de años. Tenemos que irnos hasta la era precámbrica, que estaría aquí abajo de todo este eje cronológico. Hace entre 4.600 millones de años que se formó el planeta, hasta 570 millones de años. Y recordad que durante la era precámbrica, hace aproximadamente unos 600 millones de años, todos los continentes estaban unidos en un solo continente llamado Pangea. Eso ya lo hemos visto en otros vídeos. Pero también hemos visto cómo en un momento dado los movimientos de las placas tectónicas originan que el continente se rompa y se vayan moviendo. Pues en ese proceso va a haber un momento durante la era precámbrica en el que todo lo que sería la superficie actual de la península ibérica estaba bajo el agua, en el fondo marino. Es decir, todo el suelo que nosotros pisamos era el fondo del mar de Tetis, que separaba un supercontinente llamado Gondwana, uno de los dos en los que se ha partido Pangea, ese supercontinente que existía, y Gondwana vendría a ser lo que hoy es África y Sudamérica unidas, que luego más tarde se partirán y se separarán. Y la zona de Paleeuropa, de la antigua Europa, que unida a Norteamérica. En medio había un mar y en el fondo del mar estaba, hace 600 millones de años, el suelo que hoy pisamos, durante la era precámbrica. Pero pasó el tiempo y llegamos a la era paleozoica y primaria, entre hace 570 millones de años y 230 millones de años. También hace mucho tiempo. ¿Qué pasó durante la era primaria o durante el Paleozoico? Pues es cuando emergen las tierras, no de toda España. Cuando me refiero a emergen es que sobresalen del mar. No las de toda España, sino las de la futura meseta, la meseta que forma el interior de hoy de España, mediante un proceso de choque tectónico que se llamó la orogenia herciniana. Cuando se produce un choque de placa, el suelo marino puede doblarse y plegarse hasta llegar a un punto en que sobresale del mar. Eso es lo que pasó durante la era paleozoica en la orogenia. Orogenia significa choque de placa, orogenia herciniana. Y así es como se formó un macizo montañoso que luego va a ser erosionado y será la meseta castellana. Así que esta sería la situación entre Gondwana y Paleeuropa. Ha sobresalido del mar un terreno que es la futura meseta castellana. Y sigue avanzando el tiempo y llegamos a la era mesozoica o secundaria, que empezó hace 230 millones de años y terminó hace 65 millones de años. ¿Qué pasó en esta época, en la que vemos aquí que ya tenemos sobresaliendo de esta línea blanca que situaría lo que hoy es España? Vemos que todo es fondo marino,
exceptuando un trocito de lo que será la cordillera costero-catalana, que ha sobresalido como una isla, y la meseta castellana, que ahora mismo es un macizo montañoso recorrido por ríos y valles, que en algunos momentos va a estar unido a lo que luego será América y en otros momentos se va a partir y se va a separar. ¿Qué pasó en la era secundaria? En primer lugar, un momento de calma tectónica. Quiere decir que aquí no hay choque de placas. Y si no hay choque de placas, no hay orogenia, no hay formación de montañas. Lo que hay es erosión de esas montañas y sedimentación de los terrenos más llanos. Por lo tanto, erosión que arrasa, acaba con ese macizo montañoso hasta darle la forma actual plana de meseta. Y esos sedimentos, ¿dónde van cayendo? Al fondo del mar, rellenando lo que luego será el suelo de la parte oeste, de la parte este, de la parte oriental de la península ibérica. Y es que además de ser un momento de calma tectónica, también es un momento, a lo largo de estos millones de años, en algunos momentos el mar inunda las zonas más deprimidas o más bajas y en otros momentos el mar se retira. Es momento de transgresiones y regresiones marinas que le va a ir dando forma al terreno actual de parte de España. Así que, recapitulando, España era un fondo marino que emerge sobre el mar a raíz de un choque tectónico, una montaña que luego se erosiona durante el secundario hasta dar lugar a lo que hoy es la meseta. Entonces llegamos a la era cenozoica o, lo que es lo mismo, la era terciaria, que empezó hace 65 millones de años y terminó hace unos 2 millones de años. Y lo primero que tenemos que saber de la etapa cenozoica o de la etapa terciaria es que es un periodo clave para la geología española. Y un periodo clave porque es una época de gran dinamismo tectónico, es decir, hay muchos movimientos y choques de placas que van a terminar de darle forma a la península ibérica. En primer lugar, se produce el choque de esta placa tectónica que vemos aquí, la placa euroasiática, que es desplazada hacia abajo hasta chocar con la placa africana, y en ese choque de placas es lo que se conoce como orogenia alpina. Y la orogenia alpina es la que va a dar lugar a la formación de los Pirineos y de las cordilleras béticas también. Porque esos sedimentos que en la época anterior se han ido acumulando en el fondo del mar, ahora al ser empujados por las dos placas que se mueven hacia abajo y hacia arriba y pillan a lo que será España, la pilla en medio, pues los pliega, los dobla hasta que sobresalgan del mar en forma de las dos grandes cordilleras montañosas, que son las dos principales cordilleras que tiene España, los Pirineos y las Béticas. Y claro, de forma paralela se forma el valle, la zona hundida entre la antigua meseta y los Pirineos, que será el Valle del Ebro. No así el Valle del Guadalquivir, que por ahora es fondo marino. Además, esta orogenia alpina va a provocar que los sedimentos del mar, que son más blanditos, se compriman contra la meseta, que es una zona ya erosionada y entonces está formada por rocas duras que han resistido a la erosión. Estos materiales sedimentarios se comprimen contra el zócalo duro y se doblan hasta formar lo que será el sistema ibérico y la cordillera o parte de la cordillera cantábrica. Claro, este choque, si choco por el norte y choco por el sur con un macizo de rocas duras, no se doblan, se rompen en fallas y se forman el sistema central, los montes de Toledo y el macizo galaico. Y con las mismas, pues claro, se forman, quedan deprimidas en medio lo que será el Valle del Duero, el Valle del Tajo y el del Guadiana. Ya tenemos casi formada la geología de España. Así llegamos a la era cenozoica o cuaternaria
en lo que de nuevo es un momento de calma tectónica, y lo que se va es rellenando con sedimentos el Valle del Ebro, la costa de lo que sería la actual Valencia y el Valle del Guadalquivir. Los valles se tienen que ir rellenando con los sedimentos que van cayendo hasta llegar a la situación actual, en la que el Valle del Guadalquivir está casi relleno. No se ha terminado de rellenar. Fijaos cómo el valle termina en un golfo, en una zona redondeada en la que el mar entra en la tierra, el Golfo de Cádiz. Y es más, toda esta zona de aquí son las marismas del Guadalquivir. Una marisma es una zona pantanosa, de medio agua, medio tierra. Por lo tanto, aún hoy continúa el Valle del Guadalquivir, la zona donde caen los sedimentos de Sierra Morena y los sedimentos de las cordilleras béticas que arrastra el agua y los va cayendo aquí en medio hasta ir rellenando el fondo marino. Así que el relieve español forma parte de la dinámica general del relieve europeo, en el que es una gran llanura con montañas alrededor del Mediterráneo por culpa de ese choque de Europa contra África, que ha originado montañas en todo el Mediterráneo. Así que los Pirineos y las cordilleras béticas forman parte de las mismas familias que los Alpes, los Apeninos, los Balcanes, etc. Y el relieve andaluz pues está formado por un macizo antiguo, unas montañas bajas muy antiguas, que es Sierra Morena, que era la antigua línea de costa, por aquí, hasta aquí llegaba el mar. Luego una enorme cordillera alpina que se ha formado por el choque de placas de África contra Europa y ha emergido sobre el fondo del mar, ha surgido por encima del agua, y sería la cordillera bética, y a partir de ahí se ha ido rellenando hasta una zona de sedimentos muy fértil que es el Valle del Guadalquivir. ¿Veis que todavía continúa? O debería continuar si las alteraciones humanas no lo impiden con las construcciones artificiales y eso. Debería continuar el río del Guadalquivir con todos los sedimentos que arrastra, rellenando el mar.